Forex de Monex Europe. María, muy buenas tardes. María, ¿te estamos escuchando? Sí, ahora sí, perfecto, te escuchamos. Hace poco estábamos analizando contigo cuál era el entorno que se estaba moviendo en torno a las divisas, sobre todo vigilando el eurodólar, como no puede ser de otra forma, después de un año 2022 tan turbulento. ¿Cuál es la perspectiva que barajáis desde Monex Europe para el 2023? ¿Podemos esperar la misma volatilidad que hemos visto en el 2022 en el ámbito de las divisas o, por el contrario, podemos esperar cierta estabilización? Bueno, pues como comentabas, si por algo se ha caracterizado 2022 en los mercados de divisas es por los elevados niveles de volatilidad y por la alta correlación que hemos visto entre los pares del G10 frente a una tendencia persistentemente alcista del dólar, especialmente hasta octubre. Los principales y numerosos factores de riesgo que han explicado esta senda en 2022 y a los que parece que han de seguir enfrentándose en 2023 nos hacen prever otro año complejo para el mercado de divisas. Por un lado, con altos niveles de volatilidad todavía superiores a la media y con un dólar resistente y con tendencias más cortas en sus pares. El dólar estuvimos viendo cómo ganó mucho músculo a lo largo de 2022, es más, mirábamos también con cierta preocupación esa fortaleza porque también es una forma que tiene Estados Unidos de exportar inflación y por tanto que la importemos a otros países, es el caso de los países europeos que ya de por sí pues estábamos sufriendo de una inflación muy elevada, pero en medio de estos movimientos que vimos por parte del dólar, esa fortaleza en 2022, claro, también nos planteamos qué es lo que puede ocurrir en 2023. ¿Veis probable que se produzca un descenso estructural en la divisa estadounidense? Quizá un descenso estructural no, pero es probable que los factores que han estado detrás de este repunte histórico del dólar durante, como decía, pues al menos los primeros 9 meses de 2022 no se repitan en 2023. Hemos visto un rendimiento económico relativo superior en Estados Unidos por unos tipos más altos y además una afluencia de flujos por entrada en términos de valor refugio por los crecientes riesgos internos. Para que se dé una depreciación secular en el dólar, los mercados tendrían que ver signos de mejora en las condiciones de crecimiento en los principales mercados de capitales fuera de Estados Unidos, algo que parece poco probable por lo menos en la primera mitad de 2023. Sin embargo, y aunque los riesgos persisten a corto plazo, las últimas estimaciones apuntan a una mejora de las perspectivas de crecimiento tanto en Europa como en China, lo que ha llevado a los mercados a pivotar fuera del dólar estadounidense a principios de este año. Bueno, como nos decías, no veríamos tanto ese descenso estructural en el dólar en 2023. ¿Qué es lo que podemos esperar respecto al euro? Porque también vimos una depreciación importante a lo largo del último año. Ha intentado poco a poco recobrarse de esa pérdida de fortaleza, pero ¿qué es lo que podemos esperar, sobre todo teniendo en cuenta las distintas referencias macroeconómicas y sobre todo cómo puede pesar el desánimo en función de cómo se vayan solventando o no ciertas incertidumbres también sobre los inversores? Pues lo cierto es que hemos atendido a un principio de 2023 bastante favorable para el euro en medio de, como decía, una mejora de las previsiones de crecimiento para la moneda única y también por las mejores previsiones energéticas. Hemos logrado unos niveles de almacenamiento suficientes para este invierno. De hecho, hace una semana escasa estaban en torno al 80% de su capacidad y un 13,5% superior a la media histórica para estas fechas de la temporada de calefacción, y lo que hemos visto es que las temperaturas más templadas que hemos visto en Europa este invierno han favorecido también, junto con estos niveles de almacenamiento que comentaba, a un descenso de los precios del gas. Todo ello ha hecho que las previsiones para el euro a corto plazo sean más favorables. Sin embargo,
Estos factores, unido al tono más agresivo del Banco Central Europeo, no persistirían durante la totalidad de este año y, como decía, el comportamiento del dólar, esta ligera depreciación, no va a ser secular. Entonces veremos un euro dólar quizá en unos rangos ligeramente inferiores de lo que estamos viendo ahora mismo. Veremos cómo se va moviendo en esos rangos. Mientras tanto, estamos también hablando de los últimos movimientos o próximos movimientos que podemos esperar por parte de los bancos centrales. Ahora mismo estamos a la espera de la próxima decisión en febrero, tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo. Bueno, ¿hasta qué punto podemos hablar de cómo están entrando en una nueva fase, ¿no? Porque ya no hablamos solo de las subidas de tipos de interés, sino de una próxima pausa en ese ciclo de subidas de tipos y un posterior recorte que por el momento parece que no va a ocurrir en 2023, parece que se está orientando más hacia 2024, pero ¿cómo lo estáis viendo desde Monex Euro? ¿Podríamos hablar de cómo se está amplificando esa disyuntiva entre crecimiento e inflación? Estamos viendo niveles de inflación que, aunque se están moderando en los últimos meses, está todavía incómodamente alta para los bancos centrales, y la mayoría de estos han reiterado que los ajustes de balance van a seguir siendo una herramienta secundaria frente a los ajustes vía tipo de interés, que es lo que estamos viendo ahora. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los tipos oficiales están entrando ahora en territorio restrictivo y que los riesgos de un endurecimiento excesivo son crecientes, y que es probable, por tanto, que el énfasis de la política monetaria en algunas economías del G10 pase a centrarse en este endurecimiento cuantitativo, que supondría, por lo menos a corto plazo, una amenaza menos directa para las condiciones de crecimiento Bueno, bancos centrales es uno de los frentes que vigilamos, pero por supuesto no podemos apartar la mirada tampoco de la crisis energética, ¿no? Y de las implicaciones que puede tener, sobre todo para Europa, que es la más vulnerable a esta crisis. Hemos visto un inicio de invierno bastante tranquilo, porque ha sido inusualmente cálido. Eso nos ha dado algo de margen de maniobra, ha hecho que no consumamos tanto gas como lo esperado. Entonces también hemos tirado menos de esos almacenes que teníamos llenos, y también nos ha dado cierto impulso, ¿no?, a la hora de superar mejor esta temporada. Pero ¿hasta qué punto podríamos decir que esta crisis energética se está retrasando gracias a esta variable? Bueno, pues lo que parece cada vez más evidente es que hemos conseguido evitar la recesión en Europa, por lo menos este invierno o esta temporada de calefacción, al menos lo que comentabas y mencionábamos antes también, que las temperaturas más templadas de lo inicialmente previsto y los niveles de almacenamiento de gas obtenido han ayudado a que esto se produzca. Sin embargo, y en términos energéticos, persisten los riesgos a la baja para la economía de la eurozona, por lo menos en este próximo año 2023. Y es que esperamos que en la segunda mitad del año la eurozona se enfrente probablemente al reto de reconstruir los inventarios energéticos, esta vez sin contar con el gas ruso, y al mismo tiempo hacer frente a una mayor demanda energética debido a la reapertura de China. Bueno, reapertura de China, que precisamente quería preguntarte por ello, porque nos preguntamos hasta qué punto va a ser fácil o va a ser más complicado, y sobre todo porque además en el contexto de Davos, la semana pasada, tanto Christine Lagarde como Kristalina Georgieva, es decir, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional, hablaron del peligro de que con esa reapertura económica China pueda exacerbar una inflación que ya de por sí es elevada. ¿Cómo lo estáis viendo desde Monex? Sí, la verdad es que la reapertura de China va a ser clave para el crecimiento global a partir de este año, y
la cuestión aquí es cómo se va a distribuir a lo largo de toda la geografía los efectos de esta reapertura. Manejamos dos escenarios diferentes. Primero, uno a escala regional, y es que esperamos que esta reapertura lleve a un aumento del turismo y de la demanda de materias primas que pueda resultar favorable para para las economías principales de Asia-Pacífico. Sin embargo, y hay que tener en cuenta que depende de cómo sea esta reapertura y del alcance que tenga, podría repercutir, como comentabas, a nivel global en una mayor inflación mundial y mayores déficits a los importadores de materias primas de China, ya que bueno, pues al final la demanda de inputs industriales y de energía podría coincidir con una oferta limitada en los principales mercados de materias primas. Pero bueno, en cualquier caso, en Monex Europe esperamos que los vientos de cola de la reapertura impulsen la economía china en la segunda mitad de 2023. Y una pregunta, María, ¿hasta qué punto los riesgos geopolíticos van a seguir pesando sobre los mercados? Bueno, el principal y el que conocemos hasta ahora, o es más latente, es el conflicto entre Rusia y Ucrania, por supuesto, que seguirá en el punto de mira de los inversores durante este año o durante lo que se prolongue el mismo. Para este año prevemos además algún otro riesgo geopolítico que sería interesante de comentar. En Asia, por ejemplo, la postura cada vez más asertiva de China respecto a Taiwán también será seguida de cerca por los inversores mundiales, dada su posible repercusión en los mercados globales. Pero también podrían darse riesgos internos en países o en economías desarrolladas debido a una creciente polarización política como consecuencia de la elevada incertidumbre económica y de una inflación aún demasiado elevada. Este riesgo lo vemos sobre todo pronunciado en Europa, donde el aumento del coste de la vida podría generar pues un malestar social que se traduzca en un descontento generalizado y por tanto que pese sobre los partidos tradicionales. Pues María Marcos, analista de mercado Forex de Monex Europe, muchísimas gracias, un placer. A vosotros, muchas gracias.